programa es una producción para Radio Anglicana, la voz de la Iglesia, desde la Ciudad de México. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser cuando amanezca. Bienvenidas hermanas y hermanos en la fe y a todas las personas que nos sintonizan por Radio Anglicana. Es una bendición encontrarnos en su programa Jesús, las mujeres y yo. Les saluda la reverenda Elisa Medina Fuentes, rectora de la parroquia de San Lucas de la Diócesis de México. Te invito en este momento a unirnos en oración. Dios de toda vida y de paz, que en tu Hijo Jesús nos revelaste el misterio de tu amor, nos acercamos a ti para que, por tu Espíritu Santo, ilumines nuestras mentes, avives nuestra fe y des fortaleza a nuestra voluntad para poner por obra lo que enseñes a nuestra vida. Amén. Para iniciar este programa lo haré con las palabras de Santa Juliana de Norwich, quien dijo: la verdad ve a Dios, la sabiduría contempla a Dios, y de estas dos se sigue una tercera cosa, un santo y maravilloso deleitarse en Dios, que es amor. Durante estos 17 programas de Jesús, las mujeres y yo, ha sido mi intención animarles a conocer a Dios desde otro lugar de observación, recordando aquella ilustración de nuestro primer programa que para conocer al inmenso mar lo podemos hacer desde diferentes acercamientos, por tierra, por aire, nadando sobre el mar mismo o penetrando sus profundidades y sentirse parte de su todo. Hemos recorrido una pequeña parte del hermoso Evangelio según San Juan, usando el método narrativo para su estudio, y que nos ha ayudado a encontrar grandes tesoros de la infinita riqueza de este Evangelio. También nos hemos parado ante diferentes retos de este mundo globalizante, tanto personales como la enfermedad, la muerte, la necesidad de crecimiento espiritual, como retos que enfrentamos como comunidad de fe, al reconocer la necesidad de una misión más integral e integradora, recordando que así como la comunidad juánica y hoy nosotros, el amor de Jesús es la entrega de sí para dar al ser humano dignidad, hacerle libre y crear la igualdad. Reflexionamos también ampliamente en ser discípulos y discípulas amadas de Jesús. Es para todos y para todas esta invitación, para ti, para mí, para nuestra familia y el mundo entero, sin condicionamientos de género, generacionales, religiosos, sociales o culturales, salvo uno que responderle a Jesús, si le amamos. Y con ello aprendimos 4 verbos de acción que encontramos en el discipulado juánico: conocer, creer, permanecer y servir. Ahora, todo este recorrido ha tenido como clave de interpretación a Cristo resucitado, que nos lleva al tema de este programa y cuyo énfasis es una reflexión teológica a la que he titulado
los empujes de la cristología que animan la recuperación de la voz y la sabiduría de las discípulas de Jesús. Muchas veces, cuando se habla de teología, solo se confunde con la adquisición de conocimientos y solo para seres superdotados, por lo que en general debe ser hecha, se cree, por hombres blancos y preferentemente europeos. Pero esta visión ha cambiado, y aunque en algunos espacios todavía cuesta trabajo reconocer que también las mujeres hacemos teología, y no es para hablar de cosas de mujeres como muchos erróneamente creen, sino que es para hablar de todo lo que nos afecta a hombres y mujeres, porque somos una misma creación, una misma familia, viviendo en una misma casa común, nuestro planeta. Otra manera equivocada de pensar en la teología es que se le ve como una tarea infructuosa y desconectada de la vida, o como afirma el teólogo Alberto Roldán, que no falta quienes pueden decir que los teólogos y teólogas son haraganes, se dedican a estudiar porque no quieren trabajar, o que la teología constituye una especie de hobby o entretenimiento propio de quienes no toman la vida cristiana demasiado en serio. Si así se piensa de la teología, entonces nada tiene que decirnos sobre nuestra realidad de dolor y confusión, de cómo reanimar la esperanza y que la fe cristiana sigue siendo vigente y con mucho que decirnos. Aquí podemos preguntar, ¿cómo podemos relacionar la reflexión de nuestra fe con la vivencia de esa fe ante los desafíos posmodernos y globalizantes? ¿Cómo puede nuestra teología renovarse para el beneficio del pueblo y del reino de Dios? Y finalmente, y es hacia donde apunta esta reflexión, ¿puede la teología restaurar el derecho de la mujer a ser hija de Dios y a la vez restaurar la voz y la sabiduría de las mujeres? Mi intención en estos dos programas, que así he dividido nuestro tema, es echar una mirada hacia atrás para reflexionar sobre el pensar, hacer y prácticas teológicas oscuras que han acallado las voces y saberes de las mujeres, usando como estandarte la cristología, recorriendo el camino de la verdad de Dios que se nos ha revelado en Jesús, en la recuperación de la voz de las mujeres y su sabiduría, pero también caminar hacia adelante en la pertinencia de la teología para cada discípula de Jesús en su comunidad de fe. Por eso, la teología debe y es una tarea de todos los cristianos, en vez de ser un mero entretenimiento o un hobby. El quehacer teológico es una de las tareas primordiales de todo creyente, hombre y mujer, porque la teología sirve para la misión, para la apologética, para la pastoral, para la ética y también se sirve a sí misma. Vamos a tener nuestra primera consideración, mirar hacia atrás, pensar y hacer practicar una teología oscura que ha silenciado la voz de las mujeres y aplastado sus saberes. La mayoría de veces se entiende a la teología, como decíamos, como un mero ejercicio de la razón sin conexión con la vida y la experiencia de la fe. Aunado a lo anterior, hay que reconocer que muchas de las interpretaciones teológicas de la fe han producido y sustentado por siglos de cristianismo sistemas de opresión y exclusión. Y por si esto no fuera todo, mucho del pensamiento teológico se ha venido construyendo ajeno a los contextos de las iglesias donde se aplican. Por lo que podemos decir que el pensamiento, el quehacer y las doctrinas que se generan de una teología descontextual, excluyente, enajenadora y domesticadora, es la que ha callado, desgraciadamente, las voces de los grupos más vulnerables y de sus saberes. Es esto a lo que yo llamo una teología oscura. Pero quedarnos en esta realidad es cruel e injusta, pues en todas las épocas de la historia del cristianismo se han levantado voces como respuestas a las consecuencias de estas teologías oscuras y que han hecho de la teología un instrumento de liberación, de justicia y paz, una teología de la luz.
Decíamos que durante 20 siglos de historia del cristianismo, la voz de las mujeres ha sido robada y silenciada por miedos, prejuicios, estructuras de poder, pero sobre todo sostenida por esta teología oscura y por una interpretación bíblica acomodada a intereses y pensamiento incluso lejos de lo que enseñaba Jesús. Para ejemplificar este aplastante hecho, miremos hacia atrás tomando datos de dos importantes periodos de la historia del cristianismo. Uno sus inicios y otro el periodo donde se consolidaron las mayores doctrinas cristianas que son con los padres de la Iglesia. Vimos en nuestros programas que al inicio del cristianismo, en la Iglesia naciente, el papel de las mujeres era muy activo. Podemos reconocer varios ministerios en la Iglesia: el ministerio diaconal, misionero, profética, de enseñanza, de líderes de iglesias domésticas. La teóloga Elisa Esteves dice que lejos de ser competencia estos ministerios entre hombres y mujeres, en las primeras generaciones cristianas afirmaban el valor del trabajo pastoral, tanto para las mujeres como para los hombres, en beneficio siempre de sus compañeros de fe, reconociendo un ministerio estable. Aunque esto sea cierto, en poco tiempo se cambió este pensar, sucumbiendo a las presiones patriarcales de la época. La voz de las primeras discípulas de Jesús se fue acallando. Lo vimos con la mujer de Samaria y lo que Jesús manifestó en su encuentro. Jesús dijo de ella que su voz debería ser recordada y su testimonio y palabra, que se anunció como evangelizadora y misionera de Samaria. Pero ¿cómo se silenció la voz de esta mujer misionera? Simple y sencillamente imponiendo una figura masculina. Así, el libro de los Hechos se nos dice que fue Felipe quien evangelizó Samaria. En Hechos 8:5 lo encontramos. De esta manera, la mujer de Samaria pasó de ser misionera a ser una mujer de mala reputación por la cantidad de maridos que ha tenido. Y siguiendo con nuestros ejemplos, Marta de Betania, lejos de ser la encargada de una iglesia doméstica, una diácona junto a su hermana y maestra, pasa a ser la mujer atareada, turbada, llena de quehaceres que no sabe escoger la mejor parte. Pero será en el periodo de los padres de la Iglesia donde esta participación activa ministerial de las mujeres fuera aplastada por una nueva manera de pensar y de hacer teología. Pero esto lo vamos a reflexionar en nuestro siguiente bloque. Vamos a nuestra pausa musical. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser. Regresamos de nuestra pausa musical y quedamos en reflexionar en cómo el periodo de los padres de la Iglesia, de manera breve, ha participado en la aplastante acción de acallar la voz de las mujeres. Debemos recordar que con la conversión del emperador romano Constantino, cesaron las persecuciones y esta acción trajo como consecuencia principal que hombres de fe se dedicaran al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, de la apología y el desarrollo de una teología oficial. Uno de estos varones fue Eusebio de Cesarea, el gran historiador del cristianismo del siglo IV. Respecto a los ministerios de las mujeres en la Iglesia, escribió: No se les permita a las mujeres leer públicamente en las iglesias, ni predicar, porque en los albores del cristianismo, el rumor de su enseñanza doctrinal molestó tanto al apóstol que las mandó callar. Esto tomando como referencia el texto de San Pablo en 1 de Timoteo 2:11. Y aquí empezamos ya a silenciar. Otro formador del pensamiento cristiano y considerado un santo fue Agustín de Hipona.
Agustín fue el maestro por excelencia de la nueva era. Durante la Edad Media ningún teólogo fue más citado que él. Se convirtió en uno de los grandes doctores de la Iglesia. San Agustín también fue el favorito de los reformadores protestantes del siglo XVI, y su impacto se hizo sentir en los siglos por venir en todo el cristianismo occidental, tanto para católicos como para protestantes. Este fuerte impacto del pensamiento teológico de San Agustín, tanto para católicos como protestantes, no dejó espacio en todo el cristianismo para que las mujeres alzaran su voz, y aplastó sus saberes. Quiero mencionar 2 citas sobre San Agustín y lo que pensaba de las mujeres. Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones. Es Eva, la tentadora, de quien debemos cuidarnos en toda mujer. No alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir niños. De esta manera, para San Agustín las mujeres éramos como de segunda categoría, objetos, cosas que se podían usar. Esta ideología también estuvo presente incluso siglos más adelante en otro santo de la Iglesia, Tomás de Aquino, que se refería así de las mujeres. La mujer no responde a la primera intención de la naturaleza, que apunta a la perfección, sino a la intención secundaria de la naturaleza, como putrefacción, malformación y debilidad de la edad. La mujer necesita al marido, no solo para la procreación y educación de los hijos, sino también como su propio amo y señor, pues el varón es de inteligencia más perfecta y de fuerza más robusta, es decir, más virtuosa. Y así, una vez más, las mujeres pasamos a hacer cosas que le pertenecen al varón al que hay que llamar amo y señor. En su libro Eunucos por el Reino, la teóloga alemana Uta Ranke Heinemann afirma que la Iglesia Católica Romana en lo esencial no ha cambiado nada respecto de la difamación y menosprecio de las mujeres, desde que fue influenciada por los siglos IV y V por San Agustín y en el siglo XII por Santo Tomás. Estas ideologías y teologías oficiales han permeado en todo el cristianismo, dice la autora, pero, como explicábamos, no solo en la Iglesia Católica Romana, sino en todas las iglesias cristianas, este pensamiento ha sido muy difícil hasta la fecha erradicar. Por la breve mirada hacia atrás, podemos decir que esta teología oficial ha acallado y aplastado la voz de las mujeres y con ello su saber. Pero como decíamos, no es justo ni sensato quedarnos solo con esta afirmación, puesto que la teología es más que estos pensadores. Alberto Roldán afirma que la teología es insustituible, tanto para la vida del discípulo de Jesús como para la misión de la Iglesia. De la teología de moverse en 2 polos, debe reflejar la verdad de su hablar de Dios y por otro lado reflejar sobre las preguntas y desafíos de la historia actual. Por eso, la teología debe ser consciente de su temporalidad en su contexto. Estos 2 moverses de la teología se presentan también desafíos, pues es interesante el planteamiento que desarrolla María Pilar de Miguel. Ella apunta, desde la perspectiva de la mujer, la cristología es quizá uno de los más importantes temas teológicos y ciertamente de los más polémicos. El hecho de que Dios se revelara en un varón, es decir, en la persona de Jesucristo, quien es el centro de la fe cristiana, vuelve a la cristología en la doctrina de la tradición cristiana que más frecuentemente se ha usado contra las mujeres. Esto llegó a consolidarse en la cristología de los primeros siglos del cristianismo mediante un proceso de patriarcalización, otorgando todo el poder a los hombres y confinando a las mujeres
al silencio y colocándolas como ciudadanas de segundo orden en la creación y también en la salvación. Este silencio ha sido tan devastador que aún en la actualidad hay denominaciones que siguen considerando a la mujer como seres inferiores e ineptas para el ministerio ordenado y fuera de cualquier otra función que sea de autoridad. Por eso, hablar del papel de las mujeres cristianas dentro de la iglesia es uno de los temas urgentes en nuestro tiempo, porque tiene que ver con la participación de más de la mitad del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y Dios, hermanos y hermanas, no pudo haber hecho a la mitad del mundo inútil para la iglesia. Volviendo a la afirmación de la autora, aunque cierta, no quita que después de todo, Dios sí se revela en Jesús. Y Jesús es la clave por excelencia para conocer a Dios y entender la verdad de Dios. En Jesucristo vemos a Dios hecho carne por nosotros, caminando en los campos de Galilea, junto a pescadores y pecadores. Le vemos sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, perdonando a los pecadores, afirmando la dignidad de mujeres, niños y extranjeros. La obra de Jesucristo también incluye la santificación y la justificación, porque por medio de esta justificación Dios nos restaura y por medio de la santificación vamos caminando para ser la imagen de Dios, es decir, que seamos verdaderamente justos, que seamos como Dios desea mediante el obrar del Espíritu Santo en nosotros, porque mediante la verdad revelada en Jesús nos convertimos en imitadores de Dios, en hijos e hijas del Dios Santo. Si la cristología parte entonces de esta verdad en Cristo, la masculinidad de Jesús, lejos de ser un hecho de jerarquización del varón, es signo de un nuevo orden en cuanto a las relaciones de hombres y mujeres. Este nuevo orden que Jesús anuncia en su reino habla de que Dios restaura al hombre y a la mujer en su plena humanidad. Esto significa no solo una humanidad nueva, sino también una sociedad nueva, unos nuevos modelos personales y sociales para orientar las relaciones humanas. En la persona de Jesús encontramos cómo es posible este otro mundo, donde hombres y mujeres vivamos en armonía, amor y respeto, donde podamos convivir sanamente, donde ninguna mujer muera a manos de una golpiza solo por ser mujer, donde cada niña pueda tener derecho a la educación y a todos los servicios como cualquier niño, donde cada hombre y cada niño puedan explorar también su ser en Dios sin privaciones, porque en Jesús encontramos que sí es posible este otro mundo. Pero de esto, hermanos y hermanas, reflexionaremos en nuestro próximo programa. Oremos. Dios nuestro, es justo y bueno que nosotros en todas las cosas, en todo momento y lugar te demos gracias, oh Dios. Te adoramos, te confesamos, te alabamos, te bendecimos, cantamos a ti y te damos gracias. Bendita sea la gloria del Señor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Agradecemos al obispo de la Diócesis de México, Reverendísimo Carlos Touché Porter, de la Iglesia Anglicana de México, por su visto bueno y apoyo. Agradecemos también la música de Julio Hernández, miembro de la Parroquia de la Resurrección en la ciudad de Toluca, Estado de México, en México, y al equipo de producción de las parroquias de San Lucas y Santa María Virgen en la Ciudad de México. Y gracias también a Radio Anglicana
por ser un espacio de comunicación común para la comunidad hispana en el mundo, por el cual hemos podido llegar hasta ustedes. Vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Vendrá Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.